Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. El Señor ahorita con la oración de mi hermano Jorge me confirmó algo, un sentir, y es la parábola del sembrador. Creo que tenemos que estar conscientes de la parábola del sembrador. Quiero que, aunque no es parte del tema, quiero que me acompañen en el Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Vamos a irnos de una vez a la explicación de la parábola del sembrador en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Versículos 18 en adelante. ¿Ya la tienen? Si la pudiéramos leer juntos. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que le fue sembrado en su corazón, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Fíjense que la palabra de Dios nos declara, nos muestra, nos enseña, nos revela que cada vez que la semilla de Dios, que Él la manda, nosotros nada más somos vasijas, que estamos aquí para interactuar con ustedes. Cuando la semilla de Dios es esparcida, dice la Biblia que hay 4 tipos de oyentes. O sea que en este lugar habemos 4 tipos de oyentes. El primero es el que no entiende la palabra. Por favor, si no entiendes la palabra, es porque no has estudiado la palabra. Y la Biblia nos dice qué es lo que ocurre. Si por alguna razón, durante algún domingo o en alguna enseñanza o algo, y algo no te queda claro o algo no te entiendes, anda a tu casa y estudia la palabra y pídele al Señor. Y si no te viene la revelación, pregunta. Amén. Porque si no, el enemigo se lleva esa perla preciosa. Amén. No dejes que tu perla, que tu semilla, que tu porción se la lleve el enemigo. Segundo tipo de audiencia que podemos o habemos acá en este lugar, y es los que reciben la palabra emocionalmente, ¿sí? Esto no es cuestión de palabrería, no es cuestión de emoción, no es cuestión de que llore un ratito y después la palabra quede infructuosa. Y el tercer tipo de audiencia es el que los afanes del mundo distorsionan la palabra, ahogan, sofocan la palabra. Y no solo dice los afanes de este mundo, también dice las riquezas. ¿Cómo vienes hoy, el día de hoy? ¿Vienes afanado, vienes cargado? Tal vez te costó venir a tiempo, pero vienes en ese trajín de este siglo. ¿Estás preocupado? ¿Tus riquezas? ¿Tu situación económica? No lo sé. Eso evita que la palabra de Dios produzca en ti. Y gracias a Dios, hay también en este lugar un cuarto tipo de audiencia. Y ese cuarto tipo de audiencia es aquel que la palabra de Dios cae en su corazón, en su tierra, y que da fruto, al 100, al 60, al 30 por uno. Amén. O sea, mis hermanos, creo que es una buena reflexión, y no solo para hoy, de aquí en adelante. Amén. Gloria a Dios. Empezamos entonces. El tema de hoy lo tienen ahí en sus boletines, es: haya pues en vosotros este sentir. Ahí les aparece que la cita base es Filipenses 2, 5, 7, pero voy a empezar primero por Apocalipsis capítulo 5, voy a empezar con el libro de Apocalipsis, y lo que vamos a conversar en el libro de Apocalipsis, eso se va a explicar con la cita en Filipenses. Así que arranquemos motores y empecemos. El libro de Apocalipsis, si me pueden acompañar, Apocalipsis capítulo 1, nos da el propósito
de este libro. Y es que este libro no es para saber el fin de los tiempos, no es para saber cuándo se acaba el mundo, no es para saber si el 2012 es el año del fin, no es para nada eso. Tampoco es para saber de qué color era el tercer jinete y qué decía el tercer jinete. No, esa no es la intención del libro de Apocalipsis. Y la misma escritura nos dice para qué ha sido escrito el libro del Apocalipsis. Y es la revelación de Jesucristo. Jorge decía hoy, ¿quiénes conocen al Señor? Todos conocemos al Señor, amén. Pero hay muchas facetas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que aún no nos han sido reveladas. Y ese es el propósito primario del libro del Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Empezando con esto, miren, el libro del Apocalipsis es un libro que enmarca, voy a usar esta palabra, una serie de espectáculos. ¿Y por qué hablo espectáculos? Porque el que los ha degustado, el que se ha metido en la palabra, el que puede contemplar, el que puede imaginar lo que será, lo que fue y lo que es, realmente es un espectáculo, ¿sí? Y Apocalipsis capítulo 1 empieza con mostrarnos ese Rey de gloria, Jesucristo exaltado, y nos muestra la grandeza de su majestad. Y hoy hubo una palabra de Dios y decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿La escucharon? Así empieza el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Capítulo 2 del libro del Apocalipsis nos habla del mensaje de aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, que le da a su iglesia, a su amada. Y ya lo hemos estudiado acá en Casa Josué, los mensajes a las 7 iglesias. Amén. Capítulo 3 continúa con eso. Inclusive hemos tenido la enseñanza y de situar cada iglesia en el tiempo. Y mis hermanos, ¿en qué tiempo estamos? ¿En el tiempo de qué iglesia estamos? En el tiempo del mensaje de la iglesia a la Odisea. Ese es nuestro tiempo. O sea que esto nos sirve ¿para qué? Para sincronizar relojes, amén. Así que sincroniza tu reloj espiritual con la palabra de Dios y estamos en el tiempo de la Odisea. Eso lo vas a encontrar en el capítulo 3, versículos del 14 al 22. Y de ahí viene el capítulo 4 del Apocalipsis, y quisiera que me acompañen al capítulo 4, versículo 1. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Ya la tienen? Dice la Biblia, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo le agregaría, como en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba en el Espíritu. Amén. ¿Esto les suena a algo, mis hermanos? ¿A qué? Al arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos versículos hay entre el mensaje a la iglesia de la Odisea y este versículo? Son versículos conexos, amén, ¿sí? O sea que siguiendo ese tema, si estamos en el tiempo de la Odisea, el capítulo 4, versículo 1 y 2, pronto va a ser realidad en nuestra vida. Si el Señor lo permite, como diría mi hermano. Por eso tenemos que cuidar con temblor y temor nuestra salvación, esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, amén. Porque no es un juego, ya lo vamos a ver. Listo, capítulo 5 del Apocalipsis. No, capítulo 4. Después de eso, nos muestra un espectáculo hermoso y maravilloso, la palabra nos la revela. Y es la adoración celestial, la majestad del trono de la gloria, en donde está el único Dios poderoso,
sentado en honra, en gloria, en alabanza, en majestad, en exaltación, en santidad, en honor, en honra, en poder, en justicia. Y ese trono hermoso está adornado con esos 24 ancianos, con los 4 seres vivientes, etcétera. ¿Me van siguiendo? Y entramos entonces al capítulo 5. El capítulo 5 es complemento de ese espectáculo del capítulo 4. Y vamos a empezar. Acompáñenme conmigo, capítulo 5, desde el versículo 1. Y después de aquel espectáculo tremendo, la palabra nos declara: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Versículo 3. Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Por favor, quiero que me sigan en ese espectáculo tan tremendo del trono, de la majestad, de la gloria de Dios. De repente hay una situación como que nos pone un poco inquietos. Y el apóstol Juan, que fue llevado allá arriba en el espíritu, empieza a llorar. La circunstancia que lo rodeaba en ese momento era preocupante, porque no se encontraba en toda la creación, de acuerdo a lo que Juan estaba viendo, presenciando, escuchando, inclusive sintiendo. En toda la creación no se encontraba nadie digno, ni un solo digno. Y Juan lloraba gimiendo a gritos. La palabra de Dios en el griego nos habla que cuando habla lloraba, la connotación es gemir, llorar a gritos, lamentarse en voz alta. Imagínense lo tremendo de lo que él estaba viendo, sintiendo y presenciando en ese espectáculo. Pero en eso sucede algo, y uno de los 24 ancianos consuela a Juan y le dice algo: no llores. Imagínense, Juan llorando a gritos desesperadamente, y de repente uno de los ancianos le dice: no, tranquilo, no llores. ¿Y por qué no va a llorar? Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Amén. Él es el león de la tribu de Judá, profetizado desde Génesis, en la bendición de Jacob. ¿Se recuerdan ustedes? Jacob dijo que de la simiente de Judá vendría el león. Es el león de la tribu de Judá, al que a una palabra de ese león, a un rugir de ese león, toda la creación se paraliza. Amén. Gloria a Dios. Él es nuestro fuerte. Hoy también el Señor lo habló en las alabanzas y en el micrófono. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro pronto auxilio. A veces estamos en situaciones de angustia y estamos llorando, estamos angustiados y no nos recordamos en dónde estamos posicionados. Estamos enfrente del león de la tribu de Judá. Amén. Y Él presta batalla por nosotros. Amén. Ojo, y Él es el verdadero león, no es un león usurpado. Amén. Porque hay otros leoncillos por ahí en la Biblia, aunque andan como fieras rugientes. Amén. Entonces, mis hermanos, primera enseñanza en la palabra de Dios: no tenemos por qué llorar. Amén. No tenemos por qué lamentarnos, ni de nuestras circunstancias, ni de las situaciones que estemos pasando. No tienes por qué llorar. Como uno de los ancianos le dijo a Juan: no llores, porque he ahí el león de la tribu de Judá. Y hay otro detalle: Él ha vencido. Amén. Él ha vencido. Mis hermanos, en esta historia ya sabemos el final. Y es que Él ya venció. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Pero después del versículo 5 pasa algo. Y ahí es donde, por lo menos en mi caso, donde algo no cuadraba. Porque Juan, el siervo de Dios, estando en el Espíritu, ojo,
estando en el Espíritu, viendo aquel espectáculo tan tremendo, él vio otro personaje totalmente distinto. Él no vio al león de la tribu de Judá. Él no lo vio. Él no lo vio. Él vio a un personaje totalmente distinto, diametralmente opuesto inclusive. Y la Biblia no lo relata. Apocalipsis 5:6, si me acompañan. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No sé si me van siguiendo, pero lo que el anciano al consolar a Juan le dijo que viera es muy distinto a lo que Juan vio. Vuelvo a repetir, Juan estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. Y no estaba en el Espíritu inclusive porque él fuera muy espiritual, porque Dios se lo llevó. Amén. ¿Qué será lo que ocurre, mis hermanos? Algo sucede. La realidad espiritual en aquel espectáculo choca con la realidad natural de Juan. Porque pues Juan no se quedó allá, amén. Algo choca la realidad espiritual con la realidad natural. Porque lo que Juan observó, lo que le fue permitido observar a Juan, no fue al león de la tribu de Judá. Fue un personaje completamente distinto. Y les pongo ahí, aunque en todas las versiones dice un cordero, hay una connotación ahí al estudiar la palabra en el griego de que era un corderito. Y la palabra que se usa acá es el diminutivo de la palabra que se usa para cordero. O sea, todavía como que existe la posibilidad que el Espíritu Santo al dar esta revelación de Jesucristo, todavía le puso un ingrediente extra. No era un cordero, era un corderito, imagínense. No sé si miran el contraste entre la figura del león de la tribu de Judá que ha vencido y lo que le fue permitido a Juan ver. Un corderito. Un cordero como inmolado. Amén. Ahora, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió en este espectáculo, en esta visión tan tremenda? ¿Quién de los dos es el verdadero personaje? ¿Por qué sus características, ojo, son tan diametralmente opuestas? ¿Por qué no en vez de ver un león, pues vio un tigre, o un leopardo, o un caballo, un buey, o alguien robusto que también haya vencido? No, vio un corderito, un cordero. Sin lugar a dudas, será, fue, por todos los siglos de los siglos, por toda la eternidad, el espectáculo más maravilloso que haya existido en el cosmos, inclusive, en todo el cosmos. Y la misma Biblia nos lo explica. La revelación nos vino por medio del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos lo explica en Filipenses. Y quiero por favor que nos vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Me avisan cuando la tenga. Ya me ganaron. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Amén. La Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Varias cosas en esta parte de la palabra. Tenemos que tener este sentir. Es lo primero que el apóstol Pablo exhorta. Y la explicación de lo que Juan vio en esa visión está centrada en una palabrita. Y es que Cristo Jesús tuvo este sentir.
siendo en forma de Dios, no tomó como igual a Dios, como cosa que aferrarse, no tomó esa forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que lo que hizo fue que se despojó a sí mismo tomando condición de siervo. Esto, perdón que estoy aquí, se me fue hasta donde ya no, perdón, gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdónenme mis hermanos. No sé qué me pasó. Bueno, sigo. ¿Con presentación o sin presentación? No puedo, ¿verdad? Gloria a Dios. Listo. Perfecto. Gracias por tenerme misericordia. Gloria a Dios. Pero no abusé. Gloria a Dios. Aquí la cita, por favor, quiero que nos centremos en esta parte de la palabra. La cita nos habla de, la cita la podemos desgranar en tres eventos, en tres situaciones que ocurrieron, en tres tiempos distintos inclusive. La primera es los versículos del 8 al 11, es una sección, y del 5 al 7 es una sección, y del 8 al 11 es otra sección. Y en estas dos secciones se ve que nuestro Señor se humilló dos veces. En la primera sección, versículos del 5 al 7, Él se humilló en su forma de Dios, en su divinidad. Y en la segunda sección, Él se humilló a sí mismo, pero en su humanidad, en su condición de siervo. Amén. ¿Me van siguiendo? Gloria a Dios. Y la tercera parte viene después, pero la vamos a dejar nada más en estas dos secciones. Al ver estas dos secciones, generalmente la que tenemos al 100% presente es la segunda sección, ¿sí? La segunda sección, que es cuando Jesucristo se humilla en su humanidad. Amén. Y una de las citas que nos ayuda para esto es Isaías 53, ¿sí? El varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿se recuerdan? Todos la hemos leído y la hemos visto, inclusive hace unos años Hollywood también nos trajo una película, ¿se recuerdan? Y en donde mirábamos la película y se nos conmovía el corazón y era como lo más cercano que podíamos tener visible a esa humillación humana. Amén. Es más, cuando generalmente le alabamos, le exaltamos, le alabamos, le bendecimos y le damos gracias, en esta sección, en su humillación, en su humanidad. ¿Por qué? Porque nos sentimos acuerpados, nos sentimos respaldados, ¿verdad? Cuando pasamos por sufrimiento, cuando pasamos por celdas, por valles de sombra y de muerte, entonces pues nos recordamos de aquel varón de dolores que cargó sobre sí el precio de nuestro pecado, el precio de nuestro sufrimiento. Aquel varón de dolores que cargó sobre sí nuestra maldición, que cargó sobre sí nuestro pecado. Aquel varón de dolores experimentado en quebranto que por su llaga pagó el precio por nuestra sanidad. Amén. Miren, bendito varón de dolores, bendito varón de dolores. Amén. Pero fíjense que muy pocas veces, y esto lo digo porque en mí lo descubrí y lo he descubierto también al platicar con otros hermanos, y también cuando oigo las alabanzas, etcétera, etcétera, muy pocas veces o reducidas veces damos la connotación a la primera humillación de nuestro Señor Jesucristo, al despojamiento de nuestro Señor Jesucristo en su divinidad. Y es sencillo y es razonable de entenderlo, porque nosotros no somos Dios. Amén. Pero miren, lo que Jesucristo, lo que Dios, el Hijo, en su condición de Dios hizo
por ti y por mí, mis hermanos, es digno, es digno, es digno de que sea recordado, de que sea celebrado, de que sea proclamado. Es digno, es digno. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Yo sé que tal vez ya han oído Filipenses 2, pero de veras se los digo, y desde hace un tiempo atrás lo he visto en mi vida, y de veras lo he examinado, hablando con otros hermanos, cuando se habla, al oír las alabanzas, al oír como el ambiente espiritual, de veras esta primera parte se nos pierde. Amén. Pero de veras es el espectáculo más grande que tengamos conocimiento que ha sucedido, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Amén. Seguimos. Para ejercitar nuestra mente con ayuda de la palabra de Dios, para poder dimensionar la forma en que Dios el Hijo, acuérdense, Dios el Hijo, o sea, Dios es Dios. Jesucristo es Dios. Hoy Él mismo se encargó de recordárnoslo. Él es el alfa y el omega. Él es aquel que estaba en el principio, que está hoy contigo y conmigo, y que estará por los siglos de los siglos. Amén. Él se despojó de su divinidad. Y esa palabra se despojó, esa palabra despojar, la palabra en el griego es keno, y lo que significa es vaciar, es denigrar, es neutralizar, es inclusive falsificar o tomar otra apariencia. Imagínense la connotación. A nosotros a veces nos cuesta entender ciertas figuras, ciertas realidades, pero utilicemos un momento nuestra mente, la mente que Dios nos dio, y imaginemos ese espectáculo. Imagínense, no sé el tiempo exacto, en la eternidad de Dios. La Biblia nos habla en Apocalipsis 13, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, desde antes de la fundación del mundo. No fue cuando Adán y Eva cayó y ahora ¿cómo arreglamos esto? No, desde antes de la fundación del mundo. Y hubo una reunión en el cielo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Porque ojo, creemos en un solo Dios, amén. Escucha Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Uno es, y lo demás es idolatría. Amén. Un solo Dios. Sabiendo Dios, porque es Dios, que sus creaciones, y cuando hablo de sus creaciones, es sus creaciones espirituales, sus creaciones naturales, nosotros somos creación natural de Dios, íbamos a fallar, sabiendo de que iba a entrar la rebelión, sabiendo que el pecado iba a predominar, sabiendo que nuestra vida iba a ir al borde de la muerte, hubo un evento, un espectáculo tremendo, y Dios el Padre junto a Dios el Hijo tomaron una decisión. Dios el Padre tomó la decisión de ponerse como cabeza de todo el cosmos, y Dios el Hijo tomó la decisión de despojarse, siendo Dios. No sé si trato de transmitir, porque las palabras quedan cortas, pero Dios el Hijo, gracias, Dios el Hijo despojándose, vaciándose, quitándose de su condición de Dios. Amén. Miren, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Es difícil explicar con palabras, y traje un pequeño video. Por favor, necesito que lo miremos espiritualmente. No dejemos que nuestra carne por ahí de repente se alborote, sujetémosla. Es un video corto, pero es lo más cercano que pude encontrar para ayudarnos a explicar esto de que estamos conversando. Si me pueden ayudar, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús.
Les digo que no era fácil el video que les traje a los hermanos, era algo complicado. Tan complicado que... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, ese espectáculo tan glorioso, tan maravilloso que ocurrió en el cielo, enmarca todo el cosmos. Y también fue por ti y por mí. Amén. Por ti y por mí. Miren, es una razón más para alabarle, para bendecirle. Amén. Miren, de veras, a veces oigo a los hermanos alabadores aquí que va a exhortar, alabemos, se levanta tus manos. ¿verdad? Mire, aquel que comprende esto y que lo recibe, ya no le tienen que decir nada. Amén. Gloria a Dios. Por favor, corre video. Yo creo que muchos de ustedes vieron este evento. Por favor, mantengan su carne sujeta. Le quitamos el audio por razones. Ponele el audio. El presidente de la República, Álvaro Colón Caballeros, electo para el periodo constitucional 2008-2012, ha resignado en la representación nacional las insignias de la presidencia de la República para los efectos de transmisión de mando. Ahí estamos. Es lo más cercano que he podido tener en mis manos para poder transmitirles esta verdad espiritual. Y fue la transmisión de mando de hace un mes. Habían dos personas, como tú y como yo, ¿sí? Con un ADN, con espíritu, alma y cuerpo, creados por Dios a su imagen y semejanza, pero habían diferencias. En muy corto tiempo habían muchas diferencias entre esas dos o tres personas. En ese entonces todavía presidente de la República de Guatemala llega embestido con la banda presidencial, con un collar que los abogados sabrán, pero creo que tiene la llave de la urna donde está la Constitución. Creo que juran el defender la Constitución y tienen un pin. Y en ese momento, de una manera tan sencilla y tan rápida, viene el presidente, se voltea y se empieza a despojar. Se empieza a despojar del poder de ser presidente, de la autoridad de ser presidente, de los privilegios que le confiere ser presidente. Y en ese momento, ese poder, esa autoridad humana, lógicamente, es puesto en una pequeña cajita, en una urna. Y el presidente del Congreso hace una declaración, no sé si la lograron escuchar. No dice el expresidente, dice el presidente de la República, constitucionalmente elegido, ha resignado pues de esa investidura. Creo que dice de los instrumentos, o algo así dice. Mis hermanos, eso sucedió en el cielo, ese espectáculo tremendo sucedió en el cielo. Dios Padre estando ahí, el Hijo a la par, y el Hijo despojándose, entregándose. ¿Y qué fue lo que entregó? ¿Qué fue lo que entregó? Para poder explicar esto, tengo que dejar algo claro y sentado, y lo volvió a recordar el Señor. Mire, yo venía con temor y temblor porque es difícil, pero acuérdese que Jesucristo es el alfa y la omega. Ese es su ADN, esa es su esencia, ¿sí? Él siempre es, Él es el eterno presente, amén. Entonces eso es lo primero que nos tiene que quedar claro. Jesucristo es Dios, y es Dios por siempre, desde el principio hasta el final. ¿De qué se despojó nuestro Señor Jesucristo? La Biblia no lo narra. Nos vamos a adelantar a Apocalipsis 5, 11 y 12. Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Su número era millones de millones. Imagínense. Esto me recordó, perdón la interrupción tal vez tan burda,
pero me recordó, hubo un espectáculo terrenal hace el domingo pasado, el Super Bowl en Estados Unidos, y el más alto rating fue el último cuarto del partido, ¿verdad? Porque no se sabía quién iba a ganar, no se sabía, era una incógnita, no se sabía. Y los que disfrutamos del fútbol americano, algo así ocurrió acá. Llegaron millones y millones, miríadas de ángeles que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, ese personaje que vimos anteriormente, es digno de tomar. ¿Y qué fue lo que tomó? Si lo tomó, ¿por qué es? Porque lo había dejado. Amén. ¿Y qué fue lo que tomó? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Imagínense. Ahora, gloria al Señor Jesús. Lo miramos como concepto, así el poder, la gloria y la honra, porque pues sabemos que eso le pertenece a Dios. Pero imagínense el despojamiento. O sea, imagínense por un segundo a nuestro Dios Jesucristo, a ese león de la tribu de Judá, despojándose de su poder, de su poder. El griego es su dunamis, el dunamis de Dios, despojándose de eso. Y no solo se despojó de eso, de sus riquezas. En el capítulo 1 de Apocalipsis, él se presenta con una túnica blanca y con un cinto de oro. Imagínense, se despojó de eso, se despojó de eso. Se despojó de su sabiduría. La Sofía, su Sofía. Imagínense, su sabiduría. Mis hermanos, se despojó de lo que ahora nosotros tenemos. Se despojó de su sabiduría. ¿De qué más se despojó? Nos dice la Biblia. De su fortaleza. Imagínense. Hoy también lo cantamos. Torre fuerte es el nombre del Señor. El Señor hoy también lo habló. Torre fuerte es el nombre del Señor. Él es nuestro varón de guerra. Él es nuestro estandarte de victoria. Amén. Miren, se despojó de su fortaleza. Se despojó de su honra. Mire, por ahí hay dichos que dicen que me quiten todo, pero mi honra, amén. Se despojó de su honra, de su doxa, de su gloria, Y saben, no sé por qué, al final como se despojó de su alabanza. Y me miraba yo alabando al Cordero y se despojó de ese privilegio. Miren, los que alabamos al Señor y no paramos de alabarle, sabemos lo que eso puede significar. De su alabanza se despojó, de su alabanza. Él se despojó de todo eso. Ustedes saben que el Apocalipsis es un libro que usa la numerología. 7 cosas fueron las que se despojó. Ustedes saben lo que quiere decir el número 7 en la palabra. Se despojó de su plenitud. De todo. No guardó un poquito. Me recuerdo una vez nos asaltaron por acá con un grupo de hermanos y todavía logré meter mi reloj en la bolsa, ¿va? Es que éramos varios. Nos gusta hablar de la palabra de Dios con esos hermanos, por eso nos asaltaron. Gloria a Dios. Y miren, todavía logré, no me pregunten cómo, todavía logré meter mi reloj en mi bolsa. Y nos pasaron basculeando, uno por uno. Creo que hasta unos panitos se fueron por ahí, si mal no me recuerdo. Jesucristo no se quedó con nada, mis hermanos. No se quedó con nada. Vuelvo a repetir, Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Eso no cambia ni cambiará nunca. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y ahora, viendo con nuestra pequeñez ese espectáculo tan maravilloso, es que de veras, mis hermanos, esto es un espectáculo. No sé, hay una alabanza que dice, puedo imaginarme, amén, lo que allí veré, pero habla solo cosas, pues cuando, y como muy en nosotros, ¿verdad? O sea, y cuando voy a estar rodeado de su gloria y danzando, y qué belleza, amén. Pero este espectáculo, wow, mis hermanos, este espectáculo de veras tiene que cambiar nuestra vida,
Tiene que cambiar nuestra vida. Amén. Y ahora, entendiendo esto, pudiendo comprender un poco de esa grandeza, de ese espectáculo, el apóstol Pablo nos exhorta: haya pues en vosotros este sentir. Casa Josué, haya pues en vosotros este sentir. Varones de Dios, hay en vosotros este sentir. Mujeres de Dios, hay en vosotros este sentir. Jóvenes y jovencitas, hay en vosotros este sentir. Este sentir. Mis hermanos, no hay otro. Y ¿saben qué es lo tremendo? Que no es un mandamiento. Esto no está declarado en la ley. Esto es para aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios lo podemos contemplar y lo podemos degustar. Amén. En nuestra libertad, Dios nos muestra este espectáculo para que tomemos decisiones. De veras, para que tomemos decisiones. Y la palabra, esta expresión, haya pues en vosotros este sentir, en el griego básicamente quiere decir ejercitar la mente. Tiene que ser un ejercicio mental nuestro todos los días de nuestra vida. A cada momento tenemos que tener esto en nuestra mente, esta manera de sentir, esta manera de sentir, esta manera de sentir en nuestra mente. Esto es tener un sentimiento, una opinión. Así que, si tú quieres tener la mente de Cristo, como dice la palabra, tenemos la mente, podemos tener la mente de Cristo, amén. Si tú quieres caminar conforme a Dios, como David, ¿se recuerdan lo que Dios dijo de David? Corazón conforme a mi corazón. Y eso que era una firmita, lo que hizo David. ¿Se recuerdan? Pero David comprendió algo, la manera de sentir que Dios quiere de nosotros. Y por eso Dios hace la declaración a su siervo: corazón conforme a mi corazón. Imagínate que Dios quiera de esa declaración de nosotros. Gloria a Dios. Esta es la manera de sentir que tenemos que tener. Ahora, miren, Jesucristo, con esa visión, con ese espectáculo, Jesucristo inaugura una senda nueva que choca, una senda nueva que es diametralmente opuesta, una senda nueva para nosotros, pero es una senda antigua, desde antes de la fundación del tiempo, y es la senda que todos los días tú y yo tenemos que decidir a caminar. Y meditando en esto, me recordaba de Inmersión Bíblica 1, Inmersión Bíblica 2, ¿verdad? ¿Quiénes han recibido Inmersión Bíblica? Gloria al Señor. Quien no la ha recibido, recíbala, por favor, de veras, recíbala. Y habían dos caminos, de la simiente bendita y la simiente que no era de Dios, ¿se recuerdan? Igualito ocurre acá. Igualito ocurre acá. Y nos topamos con dos sendas todos los días de nuestra vida. Queriendo ser el león, sin pasar por la senda inaugurada por Jesucristo, como corderito. Como corderito. Y entonces empiezan un montón a tener sentido un montón de cosas en nuestra vida. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado por qué los sufrimientos? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las circunstancias adversas? Creo que todos nos lo hemos preguntado, ¿verdad? Y a veces como que nos hace desmayar en nuestro caminar y en nuestra fe, ¿verdad? Yo hace poco, miren, y el Señor me cerró la boca porque estaba exclamando en mi corazón: Señor, ¿hasta cuándo te acordarás de mí? Y increíble, a la hora de ver este espectáculo, calladita la boca. Mis hermanos, las circunstancias adversas, las pruebas, el sufrimiento inclusive, hay doctrinas por ahí que dicen que todo esto no tiene que ser de Dios. Y bueno, si es provocado por nuestra torpeza, nuestra tontera y como consecuencia de nuestro pecado, pues nada tiene que ver con Dios. Pero hasta eso Dios lo usa para bien de nosotros. Pero esto, mis hermanos, esto es para que comprendamos, para que entendamos, para que transitemos por la senda del corderito. Por la senda del corderito. Mi hermano, no fuiste llamado a ser león, aunque sí. Fuiste llamado a ser primero cordero
y después león. Amén. Y entonces cuando mires en tu vida, en distintos momentos de tu vida, y de esto me recordaba una prédica de nuestro hermano Osberto, cada vez que haya una situación en tu vida que el Espíritu Santo te recuerde si estás rugiendo como león o si estás balando como corderito. ¿Se acuerdan? Él en su prédica hablaba del sacrificio y hablaba de que podías presentarte a Dios oink, 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 o podías presentarte así creo que decía, lo mismo. En cada área de nuestra vida, en nuestra casa, cuando estamos conduciendo en el carro, cuando estamos en la iglesia, etcétera, 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 tú puedes ahora identificar en tu corazón si está el rugido del león de tu carne o si está el me del corderito del Espíritu. Amén. Ejemplos. Pues nuestro ejemplo supremo, Jesucristo, después de vaciarse en su condición divina, ya lo explicamos, todavía se humilló nuevamente en su condición natural. Él tomó forma de siervo, de doulos, y Hebreos 5:8 nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Tenemos que aprender obediencia, mis hermanos. Ese despojamiento que ocurrió, ese espectáculo, en primer lugar fue para crear los dos principios básicos en el reino de los cielos: la autoridad y la obediencia. No existe autoridad si no hay quien obedezca, y no existe obediencia si no hay una autoridad legítima. Amén. Eso fue lo primero que inauguró Jesucristo y Dios, lógicamente. Pero todavía en su segunda humillación, Jesucristo aprendió obediencia. ¿Para qué? Para volvernos a remarcar esta senda que nosotros debemos de pasar. Amén. No estoy predicando un evangelio de sufrimiento, no estoy predicando que vengas y te la pides, no estoy predicando de que vengas y ayunes 40 días y 40 noches, y no estoy predicando que no te goces en el Señor o con tu familia o lo que sea. No estoy predicando nada de eso. Estoy predicando el patrón, el camino que nos marcó Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Distintos ejemplos. Antes que nada, la cita de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y por qué de sumo gozo? Mis hermanos, al ver ese espectáculo, al tener ejercitando en nuestra mente ese espectáculo de lo que Jesucristo hizo por nosotros, mis hermanos, tiene que haber gozo en mi corazón. Lo que Él hizo, ay Dios, nada es, lo que yo sufro, nada es comparado con lo que Él hizo. Amén. Nada es, nada es. Y entonces, por ahí hay una alabanza que dice, entonces mis batallas se vuelven, creo que dice, juego de niños. Mis batallas son un juego infantil, dice una alabanza ahí. Cuando ejercitamos en nuestra mente, cuando en nuestro corazón hay esa manera de sentir que tuvo Cristo Jesús, mis batallas son un juego infantil. De veras, mis batallas son un juego infantil. Pues hermanos, Él ha vencido. Era lo que el anciano, no llores, no llores, Él ha vencido. Gloria al Señor Jesús. Abraham. Bueno, esto es otro tema, ¿verdad? Porque así como está el espectáculo del Hijo, está el espectáculo del Padre también, ¿verdad? Juan 3:16, pues nos da un pasón, ¿verdad? Y la figura de Abraham. Abraham se despojó también. ¿Se recuerdan? Despojó de su herencia, de su promesa, de lo que Dios le había dicho que le pertenecía a él y que Dios le iba a dar. Se despojó. Así como Dios, el Padre, también se despojó. Eso lo vemos en Génesis. José. ¿Se recuerdan de José? Entre un montón de cosas que José se despojó, el perdonar el pecado de sus hermanos. Sin él puede ser, en nuestro corazón puede haber dificultad con hermanos, puede haber raíz de amargura inclusive, puede haber falta de perdón, extender perdón y pedir perdón, y no solo entre hermanos, con gente que tal vez no tiene nada que ver con Dios, o tal vez en nuestra propia familia, en nuestra propia carne, o inclusive con nuestro cónyuge o nuestros hijos. Mis hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. José también transitó esa senda.
y se tuvo que despojar, tuvo que tener ese mismo sentir. Amén. La Biblia nos dice rapidito en Génesis 45, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Imagínense, o sea, no ocultó, no solapó nada. Claramente dijo el pecado. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José es una figura de las más excelsas en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos perdonó. Nosotros le humillamos, nosotros lo vendimos por 30 monedas de plata. Nosotros lo vendimos, nosotros lo entregamos. Amén, por nuestra rebelión. Y Él nos perdonó. Él nos perdonó. Amén. Moisés, la mansedumbre en medio de la murmuración y la rebelión. ¿Se recuerdan del ejemplo de Moisés? Y Dios hace una declaración en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínense esa declaración. ¿Saben qué es lo interesante? Quienes han leído o estudiado la vida de Moisés, Moisés no era así. ¿Se recuerdan de dónde salió Moisés? Él salió del palacio, él salió de... Y miren, y con buenos sentimientos, muy, ¿verdad? Él y dijo, Dios mío, tú quieres, yo soy hebreo también, y tú quieres que yo salve a tu pueblo, ok, entrémosle. Pero lo quiso hacer con sus propias fuerzas, ¿se recuerdan? Inclusive cometió asesinato, ¿se recuerdan? Y aquel Moisés tuvo que pasar esta senda del corderito, ¿se recuerdan? Fue llevado, yo le llamo la maestría, fue llevado a la maestría al desierto, ¿se recuerdan? La maestría al desierto, y cuando él regresó, ni siquiera podía hablar, pero en el desierto tuvo el encuentro con el Altísimo, y el Altísimo le dijo lo mismo que Pablo nos revela: quítate tus sandalias, despójate, porque el lugar que estás pisando es lugar santo. ¿Se recuerdan? Mi hermano, tu corazón es un lugar santo. Tú eres el tabernáculo de Dios viviente, ¿te recuerdas? Lo hemos aprendido aquí en Casa Josué. Mis hermanos, nos tenemos que despojar porque el tabernáculo que Dios creó es santo. Despojémonos pues. Amén. Que el Señor nos auxilie. Miren, esto es imposible para el hombre. Y una vez se los digo, si ustedes creen, bueno, ahorita salgo de aquí a despojarme. Vuelva a ver la charla en la página web. Números 16:1-14 también nos relata cuando hubo murmuración y aquel varón manso, con la autoridad de Dios, con la vara de Dios, la vara que había abierto el Mar Rojo, lo que hizo ante esa rebelión de 3 hombres del linaje de Leví y de 250 más dirigentes del pueblo de Israel, lo que hizo fue postrarse. Porque Moisés reconocía que aquel que tiene la autoridad y aquel que se despojó y de quien es ejemplo de obediencia. Amén. Gloria a Dios. David, lo que sucedió a nuestro hermano David, compañero de armas, persecución, rebelión, pecado. Él pecó, mis hermanos, él pecó. Pero se arrepintió. Y después el Señor le habla, varón conforme a mi corazón. Las consecuencias del pecado de David no se borraron. ¿Sí? Él tuvo consecuencias drásticas en su familia, a nivel familiar. Las consecuencias de su pecado tuvo situaciones tremendas. Mas sin embargo él se despojó, logró despojarse y aprendió la senda. Y cuando de repente vino su hijo, su propio hijo, carne de su carne, sangre de su sangre. Yo hago el ejercicio mental con mi hijo. Qué difícil. Y se levantó su hijo y en rebelión quiso robarle el reinado. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros también? Nos rebelamos con nuestro Dios, nos rebelamos delante de nuestro Dios, de Jesucristo, siendo Él el Rey de Reyes. Nos rebelamos delante de Él y tomamos el papel de Absalón en nuestro corazón. Gloria a Dios. David también tuvo que despojarse y miren, es tremendo. También quienes han leído David,
Es tremendo cómo él no, en las clases de los domingos, pues nos hemos dedicado a estudiar todo este tema de la autoridad y miren, es tremendo cómo él no quiso tomar por su propia fuerza, siendo él el ungido de Dios, el escogido de Dios, tuvo el mismo sentir que Cristo, no quiso aferrarse a esa condición, no quiso aferrarse. Y miren, salió exiliado. Jesucristo, ¿se recuerdan? Él se exilió de su condición, se exilió y vino a la tierra como extranjero. Fue tal la condición de Jesucristo. Mire, por favor, vámonos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Perdón que lo regrese, este fue frenón y regreso, pero creo que no se me puede pasar esto. Gloria a Dios. Juan capítulo 1. ¿Ya la tienen? Miren, es tremendo lo que dice acá. Versículo 1, ¿me siguen? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Miren, esta declaración es tremenda, por favor, subráyela, remárquela y grábela en su corazón con fuego. Amén. El alfa y el omega, el verbo del principio, es el mismo verbo de hoy que nos habla, y es el verbo por los siglos de los siglos, porque cielo y tierra pasará, mas el verbo no pasará. Amén. Gloria al Señor Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, ¿y qué dice la Biblia? Y después, tanto fue el despojamiento de Jesucristo que pasó inadvertido. Imagínense, ese Rey de gloria. La Biblia, se me olvida el Salmo, ayer lo estaba revisando, dice, ¿quién es ese Rey de gloria? ¿Quién es ese Rey de gloria? Ese Rey de gloria despojado pasó inadvertido. Es más, nosotros no lo conocíamos. Puede ser que tú estés hoy, el día de hoy, te hayan invitado y tal vez tú no conozcas a ese Rey de gloria. ¿Sabes por qué no lo conoces? Porque se despojó para pagar el precio por tu vida. Pagó el precio por tu vida y era necesario que se despojara. Era necesario. Por eso es que tú no lo conoces. Yo un día no lo conocía también. Estaba vedado para mí. Hasta perdió ese privilegio él de mostrarse a mí. Transitó por este mundo y nadie le conoció. Nadie le reconoció. Nadie le reconoció. Pero aquel que por la gracia de Dios Padre le reconoció y creyó en él. ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos? Amén. Le concedió el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Mis hermanos, nosotros no conocíamos a Jesucristo, no lo conocíamos a causa de ese despojamiento que Él tuvo. Transitó en nuestra vida. Oseas 11 lo habla. Él estaba con nosotros, caminaba con nosotros, nos tomaba de la mano, nos cargaba, nos enseñaba, pero nosotros no le conocíamos. No podíamos conocerle por ese despojamiento. Pero gracias a Dios nos vino la gracia de Dios y tocó nuestro corazón. Tocó nuestro corazón, mis hermanos, y ahora le conocemos. Le conocemos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Si tú no le conoces, por favor, cree en Jesucristo. Él fue el que se despojó para que tú tengas vida y vida eterna, para perdón de pecados y vida eterna. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pongo el turno. Job, enfermedad, la ceguera de la justicia propia. Puede ser que acá haya alguien que se crea muy pilas, muy buenito, muy justo, porque, pues no sé,
Aquí hemos hablado también que las buenas obras del hombre son trapos de inmundicia, ¿verdad? Tito también nos recordó en una prédica la connotación de esos trapos de inmundicia. No es un trapeador, no es más que eso. Amén. Gloria a Dios. No sé si eso hay en tu corazón o en mi corazón. Es una enfermedad, es como una lepra. ¿Se acuerdan de Job? Nos tenemos que despojar de eso. Amén. Daniel. ¿Se acuerdan del siervo Daniel? Persecución. Puede hacer que tú te sientas perseguido. Despójate también, porque Él ha vencido. Amén. Hablábamos hoy en la clase de la ansiedad. Muchas veces tenemos ansiedad en nuestro corazón. ¿Alguien ha sentido ansiedad en su corazón? ¿Ya ha estado con esa ansiedad? Lo que se conoce o le han llamado estrés, entre otras cosas es ansiedad. La Biblia habla que nosotros tenemos que tenemos que poner toda nuestra ansiedad en Él. Amén. Gloria a Dios. Juan el Bautista, es preciso menguar para que Él crezca. Mis hermanos, esta tiene que ser nuestro ejercicio de mente, nuestra manera de sentir y de vivir. Amén. María de Betania, ya nos han venido a predicar acá. José, Julito también nos predicó de María de Betania. Ella se despojó de sus riquezas y de sus bienes preciados. Muchas veces el evangelio es wow para nosotros, y aquí estamos y venimos y alabamos a Dios, pero a la hora que nos tocan la billetera, se acabó el amor, como dicen, ¿verdad? ¿Cómo estás con tus diezmos? ¿Cómo estás con tus ofrendas? Sabes que las riquezas que tú tienes vienen de lo alto, que no es por esfuerzo humano. Tampoco estoy predicando de que no se tenga que trabajar ni esforzarse. A mí me impresionó como un varón en los lunes nos habló de que en nuestra cultura la mediocridad vivimos en una cultura de mediocridad. Amén. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de despojarnos, mis hermanos, inclusive de las cosas materiales. Si las cosas materiales te están estorbando para tener el sentir de Cristo, reflexionemos. Amén. Reflexionemos. Y los últimos 2 ejemplos, ya no los voy a aburrir más. Pedro y Pablo, cambio de carácter. ¿Se recuerdan de Pedro al principio? Y después lo vimos en la primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Hijitos míos, hermanitos míos, otro rollo, cambio de carácter. Mis hermanos, tenemos que cambiar de carácter, ¿sí? En el mundo, el que más ruge o el que más ladra, eso es el que tiene carácter. En el reino de los cielos no es así. No es así. No es así. Si en algún dado momento tú vas a levantar o alzar la voz, o tu rostro va a denotar algo, que sea por el celo del evangelio. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, pero tenemos que despojarnos y poner ese despojamiento en práctica. Quiero llamar a Armandito. Hay más citas, pero la voy a dejar ahí. Haya pues en nosotros esa manera de sentir, de veras, haya pues en nosotros esa manera de sentir. Amén. Haya pues en vosotros, haya pues en ustedes, haya pues en mí. Amén. Es imposible para nosotros. Por eso necesitamos estudiar su palabra. Por eso necesitamos del fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos tener una vida de oración. Mis hermanos, no podemos jugar. No podemos jugar. La senda ya fue inaugurada. Y ojo, si ustedes oyeron al Señor hoy más de alguito, ya no podemos fingir demencia. Ya no podemos. Amén. Se nos ha enseñado acá que los 3 pasos, el Señor vino a salvarnos, el Señor vino para que crezcamos y vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Esa estatura, mis hermanos, es esto. La estatura que tenemos que tener es la del corderito. Esa es la estatura espiritual, esa es la estatura del reino de los cielos. Amén. Inclina tu corazón. Inclina tu corazón. Fíjate que, aunque es tácito, no te dije inclina tu frente o tu cabeza. Dice la Biblia que el principio de la caída es la altivez de espíritu. Por eso, ¿qué les parece si inclinamos nuestro corazón? Doblemos nuestra cerviz y por un momento hagamos ese ejercicio de mente, tengamos esa manera de pensar y de sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo Dios
no se aferró a su condición divina. Teniendo forma de Dios, no se aferró a esa forma, a esa condición, a esos privilegios, sino que se despojó a sí mismo. Mi hermano, mi hermana, ¿de qué tienes que despojarte? ¿De qué tienes que despojarte? Espíritu de Dios, toma el control y la autoridad en el nombre de Jesús. Y revélanos, Padre, por favor.